buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 5 del tutorial conectando Java y MongoDB y veremos cómo se accede a una colección, pero esta vez usando un récord. Bien, en la parte anterior vimos cómo se accedía a una colección usando un POJO. Hoy vamos a ver cómo se hace lo mismo pero usando un récord. Y un récord, hay que recordar que es una característica introducida recientemente en Java, en la parte 16, en la versión 16, que es una forma resumida de declarar las clases, que va a ser una clase que ya contiene los métodos getters y otros métodos comunes como equal, hashcode y toString. Esto nos evita tener que escribir mucho del código muy repetitivo. De todos modos, pueden ver más detalles en la parte 90 del tutorial de este canal del lenguaje Java. Verán un vínculo pasar por la parte superior derecha de vuestras pantallas. Para esta parte volveremos a usar las clases Mongo Database y Mongo Collection, que ya las usamos en el tutorial pasado para acceder a la base de datos y a la colección respectivamente. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, básicamente vamos a ver cómo se accede a una colección usando un récord, usando la misma aplicación que hemos venido desarrollando en los últimos 3 tutoriales. Vamos a aprovechar para ver un poco las diferencias que hay entre las dos formas de acceder a estas colecciones. Bien, bueno, yo tengo acá ya abierto mi NetBeans y bueno, esto es lo que ya teníamos. Ya tenemos una entidad, tenemos una clase que nos permite manejar la conexión a la base de datos y distintas operaciones de Mongo, un pequeño programa de práctica y un fichero que nos permite guardar la configuración de la base de datos, recuperar la configuración de la base de datos. Bien, vamos a nuestra parte de la conexión y aquí habíamos agregado dos métodos, que era un método para recuperar con codec y un método para recuperar la conexión. Este método vamos a llamarlo getPojoCollection, puesto que vamos a crear uno nuevo hoy que no es para Pojo sino para record. Entonces vamos a ponerle getPojoCollection y esto nos va a obligar a renombrar este método acá, getPojoCollection. Bien, para acceder a una base de datos con un récord no necesitamos ya estos códecs. Como es una característica más moderna de Java, la gente de MongoDB ha simplificado esta parte y ya no es necesario declararse. Entonces vamos a hacer una copia de este método y vamos a ponerle que sea simplemente un getDatabase. Ese getDatabase le quitamos estas líneas y simplemente recuperamos la base de datos de esta forma. Y ya tendríamos el primer método. El segundo método, como podrán sospechar, es igual que este, pero en lugar de recuperar la base de datos con codec, lo vamos a recuperar así, getDatabase. Y acá lo vamos a llamar getRecordCollection. Y ya estaría, ya tendríamos nuestros dos métodos. Bueno, acá vamos a crear una nueva entidad, vamos a renombrar este paquete y vamos a llamarlo entidades, puesto que son para todas las que vayamos a usar. Entonces acá vamos a llamar una entidad, por ejemplo, usuario, que va a ser un récord. Usuario, y acá pues, podemos eliminar todos estos comentarios. Este usuario va a estar compuesto por un object ID, va a tener un nombre, va a tener un username, nombre de usuarios, username, y va a tener una clave, password. Bueno, y eso ya sería nuestra clase. Esto ya es como si tuviera constructor, los getters y los métodos equal y toString, ¿no? Bueno, acá para poder usar, vamos a
a crear acá una nueva colección, Mongo Collection, y acá le decimos simplemente usuario y lo llamaremos usuarios. Perdón, usuarios. Aquí hacemos un try catch y bueno, en caso de error sería lo mismo que tenemos aquí. Cerramos la conexión. No ha sido posible acceder a la colección de usuarios. Finaliza el programa y detalles del programa. Si lo logramos, vamos a escribir: se ha accedido a la colección usuarios. Bien, y lo que nos queda es hacer la conexión como tal. Entonces sería usuarios. Aquí hay que hacer un casteo a colección de tipo usuarios y sería mongodb.get record collection. Le pasamos el database name, sería la misma, vamos a ponerle tienda. La colección la vamos a llamar usuarios, y aquí la entidad en este caso sería usuario.class. Bueno, y esto ya debería funcionar. Vamos a probarlo. Y efectivamente ha hecho todo bien. Como sospecharán, pues tampoco va a haber creado nada. ¿Ven? Hasta ahora no ha creado nada. Entonces vamos a forzar lo que cree introduciendo un elemento en cada una de estas colecciones. Vamos acá a la de artículos, a crear artículos.insert. Vamos a hacer insert one y acá le vamos a pasar un objeto. Entonces sería un new artículo y tenemos que pasarle entonces el object ID, entonces sería un new object ID. Tendríamos que pasarle el nombre del artículo, vamos a poner laptop, por decir algo. Vamos a poner cantidad 4 y vamos a poner precio 825. Y ya estaría. Bueno, esto no es cadena, sino es un double. Bueno, ya con eso insertaríamos un artículo. Y vamos a insertar también un elemento en la colección usuarios. Entonces vamos a poner acá usuarios.insert1, un new usuario, y acá le vamos a pasar un new object ID. El nombre de usuario vamos a poner laboratorio de Rafa. Y acá vamos a poner el username, vamos a poner labrafa, por decir algo. Y le vamos a poner el password 1234. Bueno, y con esto debería insertar un objeto. Un documento en la colección. Entonces vamos a ejecutar esto. Y fíjense que lo ha hecho perfectamente. Bueno, vamos a nuestra base de datos. Vamos a refrescar y fíjense que me ha creado mi base de datos tienda con mis dos colecciones. Entonces ya aquí vemos la primera diferencia. En artículos tenemos solamente el object ID que hemos creado. En cambio para usuarios, fíjense que está el ID que hemos creado nosotros más un ID que le ha creado la base de datos internamente. Entonces, bueno, esto ya tiene una cosa que pues, no está demasiado elegante, pero bueno, se puede trabajar con ello. Entonces nos quita por un lado el uso del códex, pero nos está agregando un ID por otro lado. Esto podría servirnos también para poner en este ID no el object ID de la base de datos, sino usar un ID propio de nosotros. Por ejemplo, pudiéramos hacer algo como, vamos a eliminar estos elementos. Bueno, vamos a eliminar todo. Podríamos hacer algo, en vez de que el usuario poner un object ID, poner acá un ID entero, que nos sirva a nosotros como una forma más fácil de identificar nuestro objeto. Entonces vamos no lo llamamos ID, sino código, una especie de código interno.
Entonces acá, en vez de enviar un Object ID, enviaríamos, por ejemplo, un 1. Y vamos a volver a ejecutar. Bueno, aquí lo he hecho bien. Refrescamos esto. Tenemos nuestro artículo y nuestro usuario. Ahora tiene esta pinta. Está un poco mejor así. ¿De acuerdo? Entonces, el Object ID, la forma como se maneja con el pollo es de una manera y con el récord es de otra manera. Lo otro interesante es que el récord es de naturaleza inmutable, entonces yo no puedo recuperar un récord de la base de datos, almacenarlos en ese récord, modificarlo, porque no se puede modificar y volverlo a guardar. En cambio los pojos sí que los puedo actualizar, esa es otra diferencia. Entonces si yo estoy trabajando con un récord, pues recupero el registro, tendría que crear un nuevo récord haciendo una copia del récord anterior con las modificaciones que desee hacer y guardar ese récord. En cambio con el Pojo, pues sí que puedo recuperar en el Pojo, hacer las modificaciones que quiera y después guardar ese mismo Pojo. Entonces, bueno, esa es otra diferencia. Acá, pues ustedes también se preguntarán que por qué en vez de recuperar un Pojo Collection, no recupero directamente un Record Collection, como tengo acá. Y van a ver que simplemente no se puede hacer porque no funciona. Entonces voy a hacer acá get record connection y aparentemente va a compilar y va a decir que todo perfecto. Pero el problema es que cuando intentemos insertar este artículo no va a saber cómo convertirlo al objeto BSOM para que pueda ser guardado. Entonces vamos a probarlo y ven que tenemos un error a tiempo de ejecución. Entonces sí que logra acceder a la colección, no tiene problema para acceder. El problema es que no logra guardar el documento porque no sabe cómo convertirlo, no encuentro un códex. Entonces, por eso es que tenemos que declarar los codec registry y el codec provider para poder trabajar con pojos. Entonces, bueno, cada uno tiene sus ventajas y inconvenientes. Trabajar con pojos básicamente nos obliga a usar estas dos líneas, pero lo vamos a hacer una única vez. Digamos, no es un trabajo demasiado grande. En cambio, el récord, pues, es más simple cómo crear la base de datos, pero también después tenemos que trabajar con que son inmutables. Evidentemente también los récords pues son mucho más fáciles de trabajar. Así que bueno, la elección dependerá de las cosas que queramos hacer en la aplicación. Y bueno, eso será todo por el día de hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.